estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. Le doy gracias a Dios que el día de hoy podamos estar nuevamente juntos para poder meditar en el devocional que tenemos hoy, domingo 12 de noviembre. Nos toca, continuar con el libro de Proverbios. El día de hoy tenemos para leer Proverbios 15, del versículo 16 al versículo 33. Y antes vamos a orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos un día más de vida y la oportunidad, Señor, de empezar este día, Señor, con tu palabra, Señor, tus consejos que tanto bien le hacen a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta meditación para que todo lo que hoy, Señor, recibamos de tu palabra, pues esto transforme nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar con la lectura. El título dice: con humildad, temor, amor y prudencia. Versículo 16. Dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro donde hay turbación. ¿No? En otra versión, que es la Dios Hablaol, dice: más vale ser pobre y honrar al Señor que ser rico y vivir angustiado, ¿no? El libro de Proverbios suele siempre mostrarnos, digamos, en comparación a dos estilos de vida, ¿no? El estilo de vida del sabio versus el estilo de vida del necio, el estilo de vida del justo, ¿no? Como es llamado, o como consideramos es llamado ahora un hijo de Dios, ¿no? Versus el estilo de vida de un impío, ¿no? O alguien que no vive conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? O que le da la espalda a Dios. Entonces aquí está hablando de un lugar, ¿no? Porque dice un lugar donde se comparte algo que no es mucho, es poco, ¿no? Pero se comparte, dice, en el temor o con el temor de Jehová. Es decir, es un lugar, yo puedo pensar que es un lugar, es un hogar, ¿no? Donde está la presencia de Dios, porque el temor de Jehová, el temor a Dios, significa ese respeto, esa consideración, ¿no? De su presencia, ese vivir bajo ese respeto, bajo su voluntad, ¿no? Teniendo en gran consideración la presencia de Dios en la vida, ¿no? De ese hogar, de las personas que viven ahí y comparten quizás poco, pero es mejor eso, dice, que a un gran tesoro, es decir, un lugar donde tú puedes encontrar abundancia de cosas, ¿no? O probablemente riquezas, como dice en otra versión, ser rico, pero en ese lugar hay angustia, hay turbación, ¿no? Es decir, hay aflicción, hay preocupación, no hay paz. Y donde está la presencia de Dios, hay paz. Qué mejor que llegar a tu casa y compartir con los tuyos, ¿no? De repente no hay mucho, de repente es poco lo que hay que compartir, pero qué lindo es sentir que está la presencia de Dios allí, que realmente se puede disfrutar en paz, que puede haber gozo, armonía. Pero qué feo es, y eso es más, mucho lo hemos vivido antes de conocer al Señor, encontrarnos en un lugar o estar en un hogar donde puede haber muchas cosas, pero no está Dios allí, ¿no? Y no hay paz, sino hay, al contrario, hay violencia, ¿verdad? Hay pleitos y afanes, ¿no? Y entonces aquí nos damos cuenta de la diferencia una vez más, ¿no? Lo mejor es estar obviamente con Dios, es vivir en esa presencia, en esa armonía, en esa paz que Él nos da. Luego dice: mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, ¿no? Esto es igual que el versículo anterior. Es mejor estar en un lugar donde quizás hay una comida de legumbres, ¿no? Que en otra versión dice verduras, ¿no? Como mostrando un plato de comidas muy sencillo, ¿no? Legumbres, puede ser lentejas, frijoles, menestras, ¿no? Que nos hacen pensar no en comidas muy ostentosas, ¿no? Sino sencillas. Pero ¿qué es lo que hay ahí? La diferencia es que hay amor en ese lugar,
pero es distinto encontrarse en un lugar donde pueda haber una gran comida, ¿no? Aquí dice un buey engordado, como era en esos tiempos, quizás una comida muy ostentosa, pero ¿qué es lo que hay en ese lugar? Hay odio, que es el contraste al amor, ¿no? Es un lugar donde hay seguramente pleitos, rencillas, celos, todo lo que el odio despierta, ¿verdad? Que es muy distinto a un lugar donde está la presencia de Dios, que en ese lugar siempre habrá el amor, primará el amor de Dios, ¿no? Luego en el verso 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Dos clases de hombres. Uno es iracundo, es decir, uno es, acá dice, impulsivo. ¿Y qué es lo que hace este hombre impulsivo? Que tiene ira todo el tiempo, a flor de piel, promueve contiendas, pleitos, no puede dejar de estar observando cosas y buscar los pleitos. Pero en contraste a ese hombre está el que se tarda en airarse, el que prefiere muchas veces callar, solamente observar, ¿no? Antes de hablar. Ese apacigua la rencilla, ese calma el pleito, ese no está buscando el pleito, ¿no? Son dos estilos de hombres distintos, ¿no? La palabra misma nos va llevando a la reflexión de qué tipo de hombre o qué tipo de mujer queremos ser delante de Dios, o cómo es un verdadero hombre o una mujer que vive en ese temor de Dios, en esa presencia de Dios. Luego dice: el camino del perezoso es como un seto de espinos. En otra versión dice: está como lleno de espinas, ¿no? La vereda de los rectos, en contraste, es como una calzada o una amplia calzada, un amplio camino. ¿Se imaginan pasar por un camino lleno de espinas, así lleno de espinas? Qué difícil, ¿verdad? Nos tardaríamos quizás una eternidad en llegar al otro lado, porque uno estaría mirando y ya no podrías ni ir por aquí ni por allá. Y así es como es el camino del perezoso. El perezoso de repente ve muchos obstáculos, o de repente se justifica de muchas maneras para no avanzar, y su camino es como lleno de espinas, o sea, tardará mucho en llegar. Pero la vereda o la senda de los rectos, o de que el que está viviendo conforme a la rectitud de Dios, ¿cómo es? Es como una amplia calzada. Vas a tener muchas oportunidades, posibilidades de caminar. Es un camino amplio, ¿verdad? Luego dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el necio, el hombre necio o el hijo necio, menosprecia a su madre, ¿no? Vemos aquí dos clases de hijos. El que es papá o la que es mamá. Debe ser un gozo estar vivir en la presencia de Dios, ser creyente y tener un hijo y ver que tus hijos son sabios, que tus hijos buscan a Dios, que ponen a Dios en primer lugar y que ve fruto en su vida. Eso alegra, dice su corazón. Pero cuando uno de repente pueda tener un hijo que ve que es necio, que al contrario, la necedad dice que no obra ahí el temor de Dios, no considera a Dios en sus caminos, por lo tanto menosprecia a su madre, ¿no? Y no le da honra, más bien la madre, en vez de ser honrada a través de la conducta de ese hijo, es deshonrada. Luego vemos la necedad, es alegría al falto de inteligencia. El hombre inteligente, no todo lo contrario, endereza sus pasos. La necedad es alegría al falto de inteligencia, ¿no? O sea, él se goza en eso, en la necedad. Piensa que eso está bien, es correcto, pero él es falto de inteligencia y no se da cuenta, ¿no? Sin embargo, el hombre inteligente sí endereza sus pasos, porque eso es correcto. Nosotros no podemos creernos perfectos, sino al contrario, estamos andando en un camino de perfección donde Dios es el que se va a encargar de perfeccionarnos, y tenemos que enderezar nuestros pasos, ¿no? Tenemos que alinearnos a lo que Dios quiere en nuestra vida. Los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman esos pensamientos con los muchos consejeros, ¿no? En estos versículos comienza la palabra a hablarnos de cómo realmente es un hombre, o cómo se conduce un verdadero hombre sabio, recto. Dice que primero tiene pensamientos, pero que estos se pueden frustrar si es que no hay un consejo. Pero al contrario, estos pensamientos se pueden afirmar o confirmar cuando hay muchos consejeros. Eso quiere decir que es bueno buscar consejeros, buenos consejeros o muchos consejeros, porque ahí es donde el Señor nos va a confirmar sus planes. Entonces, qué importante es buscar consejo. Y eso también nos habla de un corazón humilde, un corazón que reconoce que no se cree que lo sabe todo, sino que al contrario, busca escuchar en otras personas, ¿no?, consejos que van a ayudar que esos planes se puedan afirmar, ¿no? Luego dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, la palabra a su tiempo, cuán buena es, ¿no? Qué grato, dice otra versión, es hallar la respuesta apropiada, ¿no? Justamente hablando acerca de esto de pensamientos o planes que se van afirmando con muchos consejeros, qué alegría es cuando llega una respuesta en su tiempo,
¿verdad? Y cuando es una respuesta apropiada, una respuesta que uno ha estado esperando, ¿no? Luego dice, el camino de la vida es hacia arriba para el prudente. Así se aparta del Seol abajo, ¿no? Habla acerca nuevamente de ese hombre justo, ese hombre recto, ese hombre que busca consejo, ese hombre que realmente está esperando esa respuesta que llegue en el tiempo perfecto de Dios. Dice que ese camino que él está trazando, que es de vida, es hacia arriba, ¿no? Y cuando nosotros miramos hacia arriba, pensamos en Dios, ¿verdad? Es un camino que te está guiando hacia Dios, está haciendo lo correcto delante de sus ojos, ¿no? Y eso lo aparta, dice, del Seol abajo, es decir, te lleva al camino de la vida eterna. Luego dice en el verso 25, Jehová derriba la casa de los soberbios, pero afirma la heredad de la viuda. El Señor destruye la casa del orgulloso o del soberbio, pero mantiene invariable la propiedad de la viuda. La viuda es una mujer que perdió a su esposo. En los tiempos antiguos, perder al varón o perder al que era cabeza de su hogar era casi como quedarse desprotegida, ¿no? Los hijos varones tenían que velar por la vida de esa viuda, pero su condición era como de desprotegida, ¿no? Entonces el Señor aquí muestra que acá para él no hay acepción de personas, ¿verdad? Y a él no se le escapa nada, él todo lo ve. Y los soberbios, los orgullosos, de repente edifican su casa en base a su soberbia, ¿verdad? Pero esa casa se derriba, Jehová o Dios la derriba, porque Dios rechaza a los soberbios, a los orgullosos. Pero ese corazón de esa viuda, de esa mujer que necesita, realmente el Señor, dice, lo afirma, lo mantiene invariable. Es decir, que Dios está, ¿no? por nosotros siempre, ¿verdad? Dios está por nosotros siempre. Por eso no debemos dejarnos guiar por lo que el mundo muestra, ¿no? A veces vemos a mucha gente soberbia, orgullosa, que deposita su confianza en sus riquezas, en las cosas que tiene. Pero no es así, ¿no? Al final sabemos que Dios es el que juzgará y hará, pero Dios siempre está por nosotros, siempre vela por nuestras causas, así como vela por la viuda. Luego dice, abominables son para Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los puros son limpias, ¿no? Aquí vemos a Dios examinando los pensamientos del malo. A Dios no se le escapa nada, Él puede ver los pensamientos, los más profundos, y son abominables para Dios los pensamientos del malo. Pero, dice, las expresiones, lo que sale de la boca, dice, de los puros, ¿no? De aquellos que realmente andan conforme al corazón de Dios, dice, son limpias, es algo que le agrada a Dios, son limpias porque se manifiestan como dioses. Dios es un Dios santo, un Dios limpio, y así de eso es lo que brotan las expresiones. Recordemos que de la abundancia del corazón es de lo que sale, ¿verdad? Y el corazón es limpio, entonces salen expresiones puras y limpias. En el caso del malo no, porque ya su corazón es perverso, es malo, entonces salen cosas malas. Alborota su casa el codicioso, el que desea todo el tiempo, ¿verdad? Dice que se da la codicia, arruina su propia casa. Pero el que aborrece el soborno, vivirá, ¿no? Otra vez un estilo de vida correcto delante de Dios. Ese, al final, su fruto, su resultado será vida, ¿no? Será realmente la vida de Dios, bendecida, prosperada. No así el codicioso que arruinará su casa. El corazón del justo piensa antes de responder, ¿no? La boca de los malvados derrama maldad. Una vez más, ¿no? La boca de los malvados derrama maldad porque su corazón es malvado, es perverso. Entonces no puede brotar algo bueno, ¿verdad? Sino hasta que realmente Dios llega al corazón de uno, es que Dios lo cambia. Y entonces el corazón del justo, y así, piensa antes de responder para que sus palabras, como vimos anteriormente, sean buenas, de bendición, limpias, puras, ¿no? Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Entonces ya vemos que Dios rechaza al soberbio, no le agrada sus pensamientos de los malos, sus acciones, por lo tanto Él está lejos, pero sí está cerca y escucha la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, la buena noticia conforta los huesos. La luz de los ojos, ¿no? Habla acerca de una transparencia. La luz nos habla de Dios, Él es luz, ¿no? Y si nosotros llenamos nuestros ojos de luz, de vida, de Dios, andamos conforme a su luz, entonces eso va a alegrar nuestro corazón porque Dios nos da esperanza, ¿no? En nuestra vida. Sabemos que mientras nosotros caminamos en Él, conforme a Él, nos va a ir bien, ¿no? Y eso nos alegra el corazón. Y la buena noticia, dice, conforta los huesos. Muchas veces también como
seres humanos también tenemos emociones, y a veces cuando tenemos malas noticias, ¿qué es lo que pasa? Al contrario, a veces nos sentimos, hasta nos duele el cuerpo, ¿verdad? Muchas veces hasta enfermedades vienen por causa de eso, pero cuando hay buenas noticias, cuando Dios trae esas buenas noticias, dice, eso nos renueva, nos fortalece, ¿no? Renueva hasta nuestros huesos, ¿no? Los conforta. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, dice, morará entre los sabios, ¿no? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, ¿no? Reprensiones, amonestaciones, consejos también podrían ser, ¿no? Correcciones. Es bueno escucharlas, y a veces se suele rechazar, ¿no? Cuando uno generalmente es joven, a veces uno rechaza eso, y no debemos rechazarlo, al contrario, es de sabios realmente escucharlos y meditarlos, porque en eso uno va a encontrar cosas muy buenas al final para nuestra vida. Dice, el que desprecia la disciplina se está menospreciando a sí mismo, pero el que escucha la corrección adquiere inteligencia. Una vez más, ¿no? Dios al que ama disciplina, corrige, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos como Él sabe qué es lo mejor para nuestra vida, nos ama más que cualquier persona en este mundo. Pero si nosotros despreciamos esa disciplina, no estamos menospreciando a Dios, al final en realidad estamos menospreciándonos a nosotros mismos, porque no estamos queriendo darnos a nosotros mismos lo mejor que viene de Dios, ¿no? Entonces no es bueno eso, debemos al contrario valorar la disciplina y saber que eso nos va a enderezar y nos va a hacer mejores para Dios. Luego dice, finaliza, ¿no?, esta lectura en el verso 33 con: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. El temor de Jehová, el honrar al Señor, dice, instruye en la sabiduría. El temor de Jehová, como decimos, es el principio de la sabiduría, es el respeto a Dios, la consideración, el darle a Dios el primer lugar y el darle a Dios todo. Él es todo para nosotros. Y cuando nosotros nos conducimos en ese estilo de vida, estamos enseñando sabiduría, porque nosotros mismos estamos andando sabiamente. Estamos siendo esa enseñanza a los que nos rodean, a tu cónyuge, de repente a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a tus vecinos. Tú estás emanando la sabiduría de Dios, estás enseñándoles a ellos a conducirse sabiamente y a acercarse a Dios para querer también ellos conducirse de esa manera. Estamos siendo de bendición. Dice, y a la honra, o para recibir honores, dice, precede la humildad. Es decir, primero hay que ser humilde. ¿Y qué mejor o qué más humilde que primero reconocer nuestra necesidad de Dios? Ahí empezamos siendo humildes, reconociendo que solos no podemos, ni teniendo el estilo de vida que a nosotros nos parece, sino diciendo: Dios, yo te necesito, tú eres lo más importante para mí, y el estilo de vida que yo quiero llevar es conforme a lo que tú quieres, no conforme a lo que yo quiero. Amén. Entonces realmente hay muchas enseñanzas en el libro de Proverbios, y yo les animo a seguir meditando conforme esta palabra. Dios nos habla a cada uno de nosotros en medio de las situaciones que estamos pasando o cómo estamos andando en los caminos del Señor. Así que sigamos escudriñando nuestros corazones y poniendo nuestras vidas delante de Dios para que Él siga moldeándonos y haciéndonos conforme a Él. Ahora vamos a terminar orando y dándole gracias a Dios. Padre amado, gracias por tu bendita palabra que está tan llena de sabiduría y que realmente renueva tanto nuestra vida. Sigue hablando a nuestro corazón durante todo este día, que tu presencia nos acompañe y nos guíe a poder cumplir y poner en práctica todo lo que hoy día también tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Estar contigo, no hay